Buenos días a todo el mundo. Hoy es un lujo que tenemos con nosotros Rafael de Juan, CEO de Vicky Foods. Y para empezar, me gustaría intentar resumir pues, un currículum pues muy largo y muy interesante. Y lo he intentado resumir en 4 capítulos. Y diría que el primer capítulo es la SAFOR, segundo capítulo Vicky Foods. Y el tercer capítulo es compromiso con la sociedad y el cuarto capítulo es el ocio. Y entonces, bueno, resumiendo rápidamente, la SAFOR, Rafael de Juan nació en Villalonga en el año 1959 y es un pueblo de la SAFOR, de donde era su abuelo, donde su abuelo era panadero, lo cual dio lugar pues una empresa que forma parte de nuestras vidas y una marca que es Dulcesol. Se nota también, Rafa, que estás muy dedicado al desarrollo en todos los sentidos. Eres licenciado en Ciencias Económicas, PDG del IES, perdón, Ciencias Químicas, perdón. Químicas, sí. Perdóname que hablé mal. PDG del IES, PDGE de la Escuela de Organización Industrial, ADECA de una institución que quiero yo mucho en particular, que es el Instituto de San Telmo. Empezaste tu carrera luego pasando a la parte profesional en Vicky Foods, en el área de informática como comercial y producción. Más adelante luego empezaste en la dirección del área de proyectos, donde fuiste miembro del comité de dirección y ya desde el año 2007 trabajas al servicio de la compañía como CEO de Vicky Foods. Y no me atrevo a repasar todas las asociaciones donde participas activamente. No sé cómo te da tiempo en 7 días a la semana, 24 horas. No sé cómo te da tiempo, pero yo creo que también pues, demuestra este compromiso que tienes con la sociedad, con la formación. Y también pues, me ha gustado que en tu biografía, que además animaría a todo el mundo que lo busque porque es un gusto leerla. También hablas del ocio y que te gusta la tecnología y nos consta las redes sociales, la innovación, que también se ve eso en la empresa que lideras y recorrer las montañas. Entonces, para nosotros es un gustazo tenerte aquí con nosotros, Rafa. Agradecemos muchísimo tu tiempo hoy y poder aprender de ti. Bueno, pues muchas gracias, Bill, Stan. Es un placer estar con vosotros, compartir experiencias y esperando pues, que puedan ser útiles a algunos de los oyentes de vuestro canal de podcast, que estoy seguro que me encantará también seguir y escuchar las experiencias de otras personas que estoy seguro que me van a interesar mucho, ya viendo pues, la calidad y la molestia que os tomáis para hacer la grabación. Así que muy agradecido que hayáis contado conmigo y a vuestra disposición. Pues ¿por qué no empezamos hablando de tus pasiones, un poco lo que hay detrás de la exigencia que supone ejercer un cargo como el tuyo? Normalmente hay una pasión muy importante detrás y también un poco del liderazgo, que nos has estado contando un poco fuera de cámara, un poco de cosas que haces como líder. Pero cuéntanos eso, la pasión que hay detrás del trabajo y cómo ejerces tú el liderazgo. Bueno, a mí siempre me ha apasionado, como has dicho también, has comentado, la tecnología. De hecho, cuando estudiaba químicas me interesaba más la informática y la tecnología digital que la química. Y cuando empecé a trabajar en la empresa, pues también me impliqué mucho más en la transformación tecnológica que probablemente pues, en los procesos para los cuales yo había estudiado mi carrera. De manera que la tecnología pues, es algo que me ha apasionado siempre. Lamento, pues, siempre he lamentado no haber tenido también esa formación universitaria en estos temas. Y desde luego, pues la innovación. La innovación ha sido desde nuestros inicios la principal palanca de crecimiento de Vicky Foods y por tanto, pues hoy como CEO, pues
tengo que dedicarme a ella en cuerpo y alma. Y bueno, la innovación es un producto de dos factores, tecnología y personas. La tecnología solo, pues no consigues, con ella solo no consigues avanzar. De esto me di cuenta en mis inicios, que me dedicaba solo a la tecnología y el segundo factor, pues no lo tenía demasiado en cuenta. Entonces, bueno, pues como CEO, pues tengo que apasionarme por las dos cosas, por los dos factores, por la tecnología y por las personas para conseguir que esta palanca de crecimiento que es la innovación, pues multiplique nuestro esfuerzo, nuestro valor y siga siendo pues el motor de Vicky Foods. Ahora mismo Bill mencionaba un poco tu carrera universitaria. En el 83 te licencias en química y empiezas a trabajar en una empresa familiar. Cuéntanos un poco estos primeros pasos. Bueno, cuando empecé a trabajar en la empresa familiar, entonces se acababa de fallecer mi padre. En la empresa trabajaba mi madre, que era pues la líder y la máxima responsable, y también mi mujer. Mi madre pues la había contratado casi 2 años antes de empezar yo, porque mi padre pues tuvo una enfermedad larga. Estuvo convaleciente durante bastante tiempo, mi madre necesitaba ayuda y bueno, se apoyó en Ángeles, mi mujer, también para que la ayudara con la empresa. Aparte de esto, pues en la empresa no había ninguna persona con formación universitaria, apenas teníamos poco más de 100 empleados en el año 83 y bueno, el foco de mi madre pues era la producción y la distribución. Digamos que ella pues era el alma mater de la empresa, que lo siguió siendo durante muchos años, pero no había pues no había habido tampoco la necesidad de incorporar talento universitario. Mi madre pues hasta entonces no lo había considerado. Entonces yo me consideraba en ese momento pues quizás como alguien que estaba un poco por encima de los demás en ese sentido, ¿no? A pesar de que mi mujer pues también ella era maestra y además había estudiado grado social, que luego aplicó muy bien en la empresa. Sin embargo, pues mis estudios eran de ciencias, ¿no? Yo me consideraba pues como un científico, además había sido buen estudiante. Y bueno, empecé a intentar aplicar mis conocimientos de química en la empresa, analizando la humedad de los productos, por ejemplo, porque en esa época el producto que más vendíamos eran las glorias. Las glorias era el producto estrella, invento de mi madre, una década antes. Habíamos empezado a envasarlas, hasta entonces se vendían a granel, pero al envasarlas pues retenían más la humedad y el producto se enmohecía. Entonces yo tenía que averiguar pues cuáles eran las causas del moho y cómo solucionar aquel problema, y un factor crítico pues era la humedad de las glorias. Sin embargo, pues con mis conocimientos de química no conseguía determinar la humedad, que es un ensayo muy sencillo, muy elemental. No conseguía hacerlo bien, pues porque mis estudios como químico, a la hora de ponerlos en práctica, pues era bastante... no tenía la destreza o la capacidad adecuada, ¿no? Siempre estaba pensando más en la tecnología que en la aplicación práctica de los estudios, ¿no? Y mi madre, que era mucho más práctica que yo, me decía: oye, Rafa, mira, tengo un amigo que con un desecador de infrarrojos saca la humedad en 10 minutos. Y yo le decía bueno, que esos desecadores pues, no tenían mucha precisión, porque eran pues, muy elementales. Sin embargo, pues lo cierto es que hoy tenemos un montón de desecadores todavía, pues 40 años después, un montón de desecadores de infrarrojos en nuestras instalaciones, y mi madre pues me demostró que era mucho más práctica que yo a la hora de trabajar. Aquello me demostró una cosa que luego pues he ido aprendiendo con los años, y es que la empresa es una larga lección de humildad. Hay que ser humilde, hay que sobre todo valorar la experiencia de las personas que llevan muchos años en el trabajo, y yo pues bueno, era un chaval con apenas 24 años, pues la verdad es que tenía de todo menos humildad, ¿no? Y aquella lección de humildad
esta vez y otras tantas, ¿no? Me ha enseñado muchísimo que hay en la vida, pues hay que ser humilde y hay que sobre todo escuchar, ¿no? La naturaleza nos ha dado 2 ojos, 2 oídos y una boca para ver, ¿no? Para observar y escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y yo creo que esto hay que aplicarlo muy bien en la empresa y escuchar siempre a la experiencia de las personas que están haciendo una tarea durante mucho tiempo. Una de las cosas que nos preguntábamos Stan y yo cuando estábamos preparando la charla de hoy es ese paso de ingeniero químico a director general. ¿Qué es lo que aprendiste como ingeniero que luego más adelante te ha servido para liderar la empresa? Bueno, mi enseñanza en la universidad, la verdad es que en aquella época la universidad era poco práctica, estaba mucho más centrada en el trabajo individual, ¿no? Y en la teoría que en la práctica, sobre todo en la práctica aplicada a la empresa. Eran épocas pues, en que la conexión entre la empresa y la universidad apenas existía. Luego en esto yo creo que se ha avanzado mucho, pero en aquella época pues, no había mucha relación. Por tanto, pues la aplicación práctica de los estudios universitarios a la hora de trabajar, sobre todo en una empresa modesta, en una empresa pequeña, pues era complicado, ¿no? ¿Qué me aportó la universidad? Pues desde luego el amueblarte las neuronas de una manera determinada, ¿no? Porque los años de estudio pues hacen que tengas hábito de lectura, de curiosidad, de intentar aprender, y yo creo que lo más importante para un directivo, para cualquier persona en general, es que hay que estar formándose constantemente, porque lo que has aprendido en una época, y sobre todo en una época corta, ¿no? En 5 años, pues, y con lo que ha cambiado el mundo, pues ese conocimiento se queda obsoleto rápidamente. Y por tanto, pues tienes que tener esa voluntad y esa habilidad de estar formándote a lo largo de toda tu vida laboral. Por tanto, pues yo creo que ese fue el mejor aprendizaje que me llevé de mis años de estudiante. Y desde luego también, pues haberme dedicado a las cosas que me apasionaban, ¿no? Yo creo que hay que poner pasión en lo que haces y si no, dedicarte a otra cosa. Y bueno, el haberme apasionado por algunas de las cosas que estudiaba en la carrera y también las que hacía en mi tiempo libre, pues me permitieron después aplicarlas en la empresa, sobre todo pues porque esa pasión te hacía hacer las cosas mejor y concentrarte más en lo que realmente te gusta, intentar pues alinear el foco de tu pasión con el propósito de la empresa, porque al final, si quieres tener un negocio, una empresa de éxito, pues tienes que conseguir que esas dos cosas se alineen, ¿no? Que tu pasión con el propósito de tu empresa pues vayan de la mano. Este año es especial para vosotros. Estaba leyendo que Wikifoods cumple unos 70 años, una historia bonita que detallas en este libro. Puedes leer algunos capítulos y te quería preguntar de esta historia, ¿hay un momento que destaca en particular para ti? Bueno, hay muchos momentos en la historia que han sido importantes, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que en el libro los he narrado con bastante detalle. Yo creo que, bueno, un momento clave fue cuando empezó mi padre la panificadora. Mi padre era un emprendedor nato y, bueno, gracias a aquel esfuerzo y aquella visión de iniciar una panificadora, pues Wikifoods está hoy en el mapa. Luego mi madre pues fue determinante a la hora de conseguir avanzar en ese proyecto, porque en poco tiempo pues aquella visión de mi padre había cambiado completamente. Empezamos a hacer productos de pastelería en los años 60 y esto fue lo que hizo que Wikifoods avanzara, saliera de la SAFOR, como comentaba Bill al principio, ¿no? Estábamos muy centrados en la comarca y nos lanzáramos a nivel nacional, y sobre todo pues el genial invento de mi madre de las magdalenas cuadradas, las glorias,
que, digamos, nos catapultó a Vicky Foods, entonces Dulce Sol, a estar en el top 10 de las empresas de pastelería en España. A partir de aquí, pues la empresa ha tenido una trayectoria creciente prácticamente todos los años. Es verdad pues que han habido altibajos, han habido pues cambios radicales, cambios importantes en el mercado, cuando hemos perdido algún cliente, cuando en algún mercado pues las cosas han dejado de funcionar. Yo creo que han habido muchos avatares, pero sobre todo lo más importante es que, como decía al principio, la innovación ha sido siempre nuestra principal palanca de crecimiento. A ella dedicaba mi madre muchos recursos y yo creo que este legado de empresa familiar y de innovadora pues ha sido el legado más importante que nos han dejado mis padres. Y yo, si tuviera que destacar algo, pues sería esto, que hay que continuar avanzando con innovación y desarrollando pues nuevos proyectos. Ya en este siglo pues es verdad que dimos un salto muy importante, pues cuando empezamos otra vez a hacer pan, que hoy es la parte más importante del negocio de Vicky Foods, o cuando dimos el salto internacional con nuestra fábrica en Argelia, que ha sido otro hito también muy relevante. En fin, yo creo que han habido muchos acontecimientos que podríamos destacar, ¿no? Y resultar difícil de resumir en pocas palabras, pero insisto que en el libro están muy bien detallados y cualquiera que tenga ganas pues lo puede ver, y también a través de nuestra página web de Vicky Foods está muy detallada la historia de nuestra empresa. Me atrevería a decir que si hay un constante en vuestra historia, yo creo que el constante es el cambio, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, a nivel estratégico, en el grupo ha habido bastantes cambios, nuevas marcas, nuevas categorías, hasta un nuevo nombre. ¿Cuáles han sido los factores clave que os han empujado a llevar a cabo estos cambios, Rafa? Bueno, el cambio yo creo que es importante per se. O sea, cuando cambias, aprendes, cuando cambias, tienes nuevos retos y esto te hace aprender, y al final, bueno, pues estar siempre en esta ola de cambio, pues te tiene una cierta tensión en la organización que te ayuda a avanzar. Entonces, a mí siempre me ha gustado estar ahí en este cambio. También le gustaba a mi madre, que siempre era una inconformista, intentaba mejorar todos los aspectos de la organización, desde los productos, los procesos, los mercados. Por tanto, pues el cambio siempre ha sido una constante para nosotros, y por eso pues hemos intentado siempre empujar y buscar pues nuevos retos, ¿no? Es verdad pues que la última década nos ha traído cambios más rápidos, quizás derivados pues de que la tecnología ayuda hoy a que los cambios sean más rápidos, y bueno, los 2 últimos años, pues con la pandemia, luego con la crisis de materias primas, pues claro, esto nos obliga a reinventarnos constantemente. Por tanto, pues yo creo que para nosotros ha sido vital tener una empresa ágil, flexible y que se pudiera adaptar con rapidez a los cambios que hemos ido viendo en el mercado. ¿Y tú recuerdas algún momento similar de tantos cambios en vuestra historia, o es más especial de estos últimos años? Bueno, yo he conocido cambios siempre. Es verdad pues que ahora se comunica más, ahora estamos más en las redes y por tanto pues parece que vayamos más rápido, pero yo diría que en Vicky Foods hemos tenido muchas épocas de cambios, a veces cambios difíciles. Cuando hemos perdido algún cliente importante, pues hemos tenido que darlo todo para poder salir adelante. El cambio más radical quizás fue cuando dejamos de fabricar pan y empezamos a fabricar bollería, porque la empresa estaba a punto de desaparecer, y este cambio fue impulsado por mi madre. En fin, yo creo que hemos estado siempre ahí. Es verdad, pues como decía, que ahora es más rápido y ahora vemos más cambios de los que veíamos antes. Antes cada década se podía producir un cambio importante, y ahora estamos viendo que esto pasa casi cada año, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos una
una empresa sólida y, como decía, intentamos ser ágiles y flexibles para adaptarnos con rapidez a ello. Y hasta ahora, pues yo creo que podemos sentirnos moderadamente satisfechos de haberlo conseguido. También en esta última etapa de COVID han salido, pues, por supuesto que retos, y yo creo que muchas veces hablamos más de los retos que de las oportunidades, pero me gustaría saber un poco qué tipo de cambios ha promovido también esta época y sobre todo las oportunidades que habéis encontrado durante esta nueva etapa. Bueno, nosotros ya antes del COVID habíamos hecho un cambio muy importante que fue transformar nuestra empresa, que pasamos de ser Dulcesol a Vicky Foods. No quiere decir que Dulcesol desapareciera, Dulcesol se quedaba como nuestra marca de productos de bollería, pastelería y pan, pero ya queríamos abarcar un espectro, un ámbito mucho más importante dentro de lo que es el mundo de la alimentación. Y a través de nuestra marca VIP Plus y otras marcas que hemos ido desarrollando, pues incorporar sectores o ámbitos de la alimentación que iban más allá de los productos horneados. Entonces, este cambio fue para nosotros un cambio en el que iniciamos en 2010. Bueno, habíamos iniciado ya antes y el cambio a Vicky Foods, pues digamos, fue ya como la puntilla, ¿no? Entonces ya cuando empezó el COVID, nosotros ya veníamos en una época, ya teníamos muchos procesos de cambio lanzados y con el COVID pues los hemos seguido manteniendo. Por ejemplo, pues el cambio importantísimo que hicimos en nuestros envases, todos los envases de la marca Dulcesol hoy son biodegradables. El COVID, en todo caso, pues nos paralizó, más que paralizar, nos retrasó un poco pues algunos de los cambios que teníamos previstos, porque hubo que atender pues en las primeras semanas pues una demanda enorme de los consumidores, de los clientes, y por tanto pues tuvimos que concentrar todo nuestro esfuerzo en esto. Luego ha surgido la crisis de materias primas y nos ha obligado a reinventarnos, por tanto pues hemos tenido que dedicar también muchos esfuerzos a los cambios que ha habido que introducir derivado pues del enorme incremento de las materias primas. Luego también ha habido que transformar los procesos de comunicación, ¿no? De hecho, hoy estamos utilizando un canal que antes de la pandemia pues prácticamente no existía o era desconocido, ¿no? Entonces hemos tenido que transformarnos también tecnológicamente, o sea que en definitiva pues a los cambios que ya traíamos en la mochila pues hemos tenido que incorporar otros nuevos, y que en definitiva yo creo que estos cambios pues lo que nos hacen es un poco incidir en lo que comentábamos al principio, en que hay que ser, el foco tiene que estar en ser una organización ágil, flexible e innovadora, y yo creo que esto es lo que no ha cambiado en todos en estos 2 años de pandemia. Yo creo que hemos descubierto capacidades que no nos dábamos cuenta que teníamos. Y en la parte de internacionalización, empezasteis ya hace más que una década, en el año 2009, empezasteis ese camino de internacionalización. ¿Cuáles son los próximos pasos en ese momento? Bueno, en realidad empezamos a exportar en los años 90. Ah, sí. Lo que después nos concentramos más en el mercado nacional, porque cuando empezamos a exportar, España tenía una ventaja competitiva enorme, que era la peseta frente al resto de monedas europeas, en el cual pues, nuestra moneda tenía una debilidad enorme que nos hacía muy competitivos. Con la entrada del euro, esta competitividad se perdió y descubrimos pues, que si queríamos vender fuera, ¿no? Exportar, pues había que cambiar el modelo, y el modelo pues tenía que ser internacionalizar la empresa, es decir, pues tener estructuras de distribución y productivas en otros países. Y aquí dimos un salto importante en 2009 cuando decidimos ir a Argelia. Empezamos en Argelia en 2010 y hoy tenemos ahí una planta de producción y somos una de las marcas líderes en alimentación en este país.
Y esto nos ha dado mucha experiencia de que podemos hacer lo mismo en otros países, en otras regiones, y a ello nos hemos dedicado, ¿no? Hoy nuestro reto más importante lo tenemos en Francia, porque allí empezamos también a distribuir ya hace casi 3 décadas. Hoy tenemos una empresa de distribución que está muy consolidada y un proyecto industrial que esperemos que en los próximos 2 años se materialice. Yo diría que este es hoy el reto más importante en el ámbito internacional que tenemos en Wikifoods. Lo mencionabas antes un poco a nivel de esos cambios, hay nuevas categorías en las que entráis y dentro de esta estrategia me constó que habéis abierto un nuevo centro de innovación recientemente. ¿Y cuál es la misión de este centro? Bueno, efectivamente, Stan, cuando en 2019 decidimos cambiar nuestra estrategia y ser una empresa con un ámbito de abarcar un ámbito en alimentación mucho más amplio, también cambiamos ahí nuestro propósito, que hoy es innovar para alimentar un mundo mejor. Y dentro de este propósito tan amplio, pues la innovación, como decía, es el principal eje de crecimiento. Y por tanto, pues había que demostrarlo también, y por esto pues decidimos abrir un centro de innovación en nuestra planta de Villalonga, que no supone que hacemos algo muy diferente de lo que ya hacíamos. En gran parte ha sido un cambio de nombre de actividades que ya hacíamos y que lo que hicimos en 2019 pues, fue concentrarlas en un edificio que tiene 3 plantas y que es el Centro de Innovación de Nutrición y Salud. En este centro pues tenemos desde un laboratorio de desarrollo de productos y mejora de las recetas, ¿no? Sobre todo los aspectos nutricionales, que es lo más importante hoy para los consumidores. Después tenemos también un centro tecnológico, donde abordamos pues, la implantación de todo tipo de tecnología en nuestra empresa y un taller, ¿no? Una oficina, un taller de mantenimiento y de construcción de maquinaria que aplicamos también a la mejora de nuestros procesos. Y ya decidimos, una vez que construíamos este centro de innovación, pues abarcar un propósito, unos objetivos mucho más amplios, que lo hemos definido pues, en promocionar la salud, en mejorar, en fomentar la investigación científica para la mejora nutricional de los productos que elaboramos, también en fomentar hábitos de vida saludables tanto en nuestros empleados como en nuestros consumidores. Esto lo hacemos sobre todo a través de la Fundación Wikifoods, que inauguramos en 2020, y este año pasado pues también construimos un edificio dedicado a las actividades de la Fundación, en mejorar, como decía, el perfil nutricional de los productos. También pues, en realizar programas de salud para nuestros empleados, que esto lo hacemos pues, principalmente en las plantas de producción de Gandía y Villalonga y que estamos intentando llevarlo pues, a todos nuestros centros de trabajo, y también en la comunicación, en comunicar de una manera transparente, informando a todos los millones de consumidores que diariamente pues, consumen nuestros productos, informarles de manera transparente pues, sobre lo que es Wikifoods y cómo elaboramos nuestros productos y qué ingredientes y quién está detrás de la elaboración de estos productos. Me imagino que este proceso que habéis seguido de reflexión sobre el propósito de la compañía, una de las formas que se ve, que se nota un resultado es en el lanzamiento de la marca B+, ¿no? Habéis apostado clarísimamente por la alimentación saludable. Cuéntanos un poquito más de por qué y de dónde viene este nuevo proyecto. Bueno, empezamos
creamos un consejo de administración con la ayuda de consejeros, la participación de consejeros externos en el año 2007, en el año pues, en el cual además mi familia pues, me nombró CEO y de lo cual pues, obviamente pues, estoy muy agradecido y muy orgulloso de tener la oportunidad de ser el CEO de una empresa familiar y con proyectos pues, que realmente para mí son apasionantes, como es Vicky Foods. Ahí decidimos también cambiar la estrategia y dentro de esa estrategia pues, empezamos a hablar de diversificación. Hasta entonces el foco lo teníamos en los productos, digamos, horneados de pastelería, bollería y pan, y decidimos pues, dar un salto e incorporar pues, otras categorías de alimentos dentro de nuestro portafolio. Y empezamos realmente a materializar este objetivo de diversificación en el año 2013 con nuestra entrada en la categoría de alimentación infantil. Eran productos pues, que no tenían nada que ver con el pan o la bollería, ni con los hornos, ¿no? Con los procesos que habíamos desarrollado hasta entonces y con ingredientes pues, que también eran completamente distintos. Aquí empezamos a incorporar frutas, verduras, carne, pescado como ingredientes habituales dentro de Vicky Foods. A partir de aquí pues, nos dimos cuenta de que bueno, pues, podíamos seguir creciendo en alimentación con este nuevo modelo y bueno, pues lo que nos decidimos fue a seguir apostando y por ello creamos la marca Biplas y a ella hemos ido incorporando pues nuevas referencias, ¿no? Ahora ya pues en el ámbito de los platos preparados, de las cremas, en fin, hemos ido abarcando un ámbito muy importante y también a través de nuestras marcas. Hoy, por ejemplo, pues en Francia con la marca Montperal distribuimos pues todo tipo de productos de alimentación. También aquí en España con otras marcas que distribuimos a través de nuestra red de distribución. Por tanto, pues como decía, hemos pasado de ser una empresa con un foco en una categoría muy determinada, pues a tener un abanico mucho más amplio que, como decía antes, hoy nuestro propósito es innovar para alimentar un mundo mejor y lo que tratamos pues es de materializar ese propósito, ¿no? De intentar conseguirlo con nuestras actividades. Este propósito se basa en 3 pilares que son las personas, la innovación y el medio ambiente y aquí tenemos pues un abanico muy amplio de actividades y de objetivos que entre otras cosas pues hemos intentado alinear con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea que poniendo el foco pues también en que la sostenibilidad y la responsabilidad social pues esté también en el foco, en el propósito de Vicky Foods. Y hablando de esta nueva marca, también nos llamó mucho la atención cuando estábamos preparando la entrevista, un producto nuevo vuestro que se llama B-Balance, que está basado en un análisis personalizado del consumidor. ¿Cómo funciona este producto? Bueno, como os decía antes, dentro de nuestro Centro de Innovación y Salud, pues uno de los objetivos es fomentar la investigación científica para la mejora nutricional de nuestros productos. Y desarrollamos un proyecto de investigación que lo que pretendía era incorporar la información genética a la hora de desarrollar pues, alimentos para nuestros consumidores. Y aquí desarrollamos un proyecto colaborativo con la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Imegen, que es una empresa muy reconocida en la Comunidad Valenciana que trabaja en el ámbito de la genómica, y desarrollamos un proyecto del cual nació B-Balance, que en definitiva pues es un producto o una gama de productos o de alimentos que se basa en la información genómica. Lo que hacemos es un test de hábito de vida y luego un análisis genómico para intentar darle al consumidor pues, un complemento nutricional basado en la información que nos proporciona.
Este producto lo presentamos en Alimentaria, la verdad es que tuvo un impacto mediático muy, muy importante, en el cual Eso es además muy diferente de todo lo que vemos en el mercado, ¿eh? recogimos varios premios también de innovación y bueno, el producto realmente lo acabamos de lanzar ahora, aunque lo presentamos en el mes de abril. En este momento es cuando estamos lanzándolo. A ver, yo no creo honestamente que vaya a ser un producto que vaya a tener un impacto enorme en nuestra cifra de negocio, pero lo que es verdad pues es que es un producto que marca la tendencia de lo que queremos que sea Vicky Foods, ¿no? Y por tanto, pues para nosotros la importancia estratégica que tiene este tipo de productos precisamente está ahí, en demostrarle a los stakeholders en general, a los consumidores y también a todos nuestros empleados y colaboradores que realmente queremos ser una empresa que tiene un ámbito mucho más amplio de actuación. Y bueno, veremos el resultado, ¿eh? Todavía, como digo, lo acabamos de lanzar y no sabemos cuál va a ser el resultado. A mí me parece que Vicky Foods demuestra lo contrario que voy a decir ahora, pero bueno, cada vez más en diferentes medios se ve que la innovación en gran consumo no es tan disruptiva como a lo mejor era antes y que muchos de los productos que vamos presentando en el mercado son versiones de productos que ya existían o estamos copiando de otro mercado. Yo me imagino, pero lo que vas a contestar, pero bueno, ¿qué opinas al respecto de todo eso? Bueno, yo discrepo un poco con este planteamiento. Realmente la tecnología en el ámbito agroalimentario ha cambiado muchísimo en en los últimos años. Hoy se consigue, por ejemplo, pues que el pan no se endurezca. Hay enzimas que degradan el almidón, por ejemplo, que cristaliza y hace que el pan se endurezca, pues esto ya es un proceso que está ampliamente aplicado pues, en toda la producción de pan y por tanto pues una cosa tan simple pues, ha revolucionado el mundo de la producción de pan. Claro, esto no llega al consumidor como algo disruptivo, pero realmente lo es, porque hoy podemos tener una bolsa de pan en nuestra casa durante un mes y consumirlo y el pan está perfecto, porque además el pan es un producto que tiene muy poco contenido en grasas, que en general son bastante estables, por tanto, pues no se oxida, no se degrada y hace que podamos consumir el pan durante mucho tiempo. Esto antes era impensable, ¿no? Aquí se está, pues, por ejemplo, luchando enormemente contra el desperdicio agroalimentario, ¿no? Que ahora mismo el gobierno acaba de aprobar o está estudiando una ley sobre este tema, ¿no? Yo creo que en este sentido la tecnología ha cambiado mucho los procesos de producción de alimentos. Es verdad que el consumidor quizás no llegue a percibir que esto es un cambio radical, pero realmente lo es, ¿no? Eh, Sobre todo también en materia de seguridad alimentaria, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud de los consumidores. Hoy no hay realmente, los alimentos que consumimos no generan realmente problemas de salud como generaban o de intoxicación como veíamos en los años 80. Recordemos todos pues, que ha habido casos muy importantes de problemas que se han conocido, más otros muchos de problemas derivados de la salud en materia de alergias o de otro tipo de complicaciones que hoy realmente no se producen. Por tanto, pues aquí ha habido también un cambio radical, ¿no? Hoy los alimentos que consumimos, aparte de que son más nutritivos, aunque pueda parecer lo contrario, son más nutritivos y mucho más seguros de lo que eran hace una década. O sea, no hace falta remontarse muchos años para ver que esto es así. Por tanto, por lo que es la producción de alimentos ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando en los próximos años con la aplicación, pues, por ejemplo, de la genómica, ¿no? o del conocimiento científico que cada vez se está aplicando más en la producción de alimentos, ¿no? Lo que sigue es verdad, y en esto pues te doy la razón, Bill, que quizás esto no se vende como algo disruptivo, pero realmente lo está siendo. Tenemos un último capítulo en esta entrevista que es comentar algunas tendencias y alguna ya la habías adelantado, que era el tema de sostenibilidad
y destacaban ahí vuestro compromiso con los envases. ¿Tú qué recomendarías a empresas que tienen este camino por delante aún? Bueno, yo como decía, nuestro propósito es alimentar un mundo mejor y esto no se entiende sin la sostenibilidad. O sea, yo creo que hoy la sostenibilidad tiene que estar en el foco de la producción de alimentos. Por tanto, pues hay que dedicar muchos recursos a que nuestros productos y procesos sean cada vez más sostenibles. Y aquí hay un reto enorme, desde evitar el desperdicio alimentario, mejorar la sostenibilidad de los envases, el transporte, la distribución, en fin, el consumo energético, el consumo de agua. Yo creo que aquí hay un reto enorme y por tanto pues hay que aplicar también el conocimiento científico y la innovación a todos los procesos de producción de alimentos y de distribución. Y por tanto, pues yo creo que no cualquier empresa que quiera estar en este sector, pues tiene que tener claro que la sostenibilidad tiene que estar, si no en el punto central de su estrategia, tiene que ser uno de los pilares básicos de la estrategia de las empresas agroalimentarias. Para terminar ya con la última tendencia, simplemente decirte que hoy pues yo me voy de esta entrevista y estoy seguro que los que nos escuchan también con mucha ilusión. Sobre todo he apuntado y me ha encantado vuestro propósito, creo que lo he apuntado bien, es innovación para alimentar un mundo mejor. Vamos, me parece levantarte todos los días, Rafa, para hacer eso. Yo creo que tienes que ir muy motivado a la oficina y a mí lo que me gustaría es que nos hicieras aquí un regalo al final de la entrevista y que nos hables un poco de la gran oportunidad que te llena de ilusión en este año 2022, con muchas cosas muy tristes como una guerra en Ucrania, pero ¿qué te ilusiona ahora mismo? Cuéntanos para terminar. Y bueno, nosotros queremos que Vicky Foods siga con esa vocación de liderazgo dentro de 20 o 30 años. Por tanto, pues hay que ponerse las pilas y llegar a la oficina, llegar a la empresa todos los días con esa ambición, con ese reto de decir, oye, pues si realmente queremos transformar el mundo, queremos liderar el sector agroalimentario, pues tenemos que ser capaces de abordar esos retos, de mejorar la productividad, de producir más alimentos con menos. Y bueno, pues esto pues nos pone las pilas de verdad en que hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, con ilusión y sobre todo con lo que hablábamos al principio, con pasión. Y nuestro reto más importante pues consiste en apasionar a las más de 2.700 personas, a nuestro equipo que forma hoy Vicky Foods y que realmente pues no solo colabora con este reto, sino que contribuye de una manera eficiente a través de nuestros equipos, de nuestros numerosos equipos, a ser cada día más innovadores y más transformadores de nuestra empresa para abordar estos objetivos ambiciosos que tenemos por delante. Pues nada, pues solamente terminar pues dándote las gracias primero por la ilusión que transmites desde tu puesto de liderazgo, darte las gracias por dar trabajo a 2.700 personas también, que es una contribución de las mejores que se puede hacer en la sociedad. Gracias por dejarnos conocer un poquito más a fondo la gran empresa que lideras y también gracias por dejarnos conocerte también un poquito más como persona, que la verdad es que en muchas ocasiones es lo que más interesa a nuestros oyentes. Te lo agradecemos de corazón, Rafa. Pues muchas gracias a vosotros, Stan, Bill, por estos minutos de reflexión, que en el fondo también a mí me ayudan a conocer mejor Vicky Foods y a saber mejor, porque cuando explicas algo realmente te das cuenta muchas veces de que no lo tienes tan claro como parece, ¿no? Y esta reflexión pues también para nosotros es muy importante y bueno, y por permitirnos pues llegar a muchas personas que van a escuchar
vuestro canal de podcast. Es un auténtico lujo el poder hacerlo y os agradezco de corazón que hayáis pensado en Wikifoods para vuestro canal. Un fuerte abrazo, Rafa.